Bienvenidos. En esta ocasión desarrollaremos el tema instalaciones eléctricas de bombas, destacando así en esta presentación la importancia de una correcta instalación, componentes y diagramas unifilares. Importancia de una correcta instalación. Es de vital importancia atender las indicaciones y disposiciones con respecto a una correcta instalación eléctrica, no solamente por la eficiencia en el consumo de energía eléctrica que se vería reflejada en un ahorro de dinero, sino para disminuir los posibles riesgos de accidentes o incendios producto de una mala instalación. Primeramente, veremos los componentes de una instalación eléctrica. Toda instalación eléctrica está compuesta por 4 elementos fundamentales, como son la acometida eléctrica, los supresores de sobrevoltaje, la instalación de puesta a tierra y la instalación eléctrica del inmueble. A continuación mencionaremos los puntos a tomar en cuenta para una correcta instalación. Recurrir a un electricista profesional para realizar las conexiones eléctricas al suministro de energía. Esto con la importancia de cumplir con los reglamentos obligatorios correspondientes, como podemos mencionar los diferentes organismos reguladores, las normativas y las buenas prácticas profesionales. La instalación fija debe incorporar un dispositivo para asegurar la desconexión omnipolar de la alimentación de energía. La desconexión omnipolar es conocida también como corte omnipolar. Consiste en el corte de todos los conductores activos. Se dice que es simultáneo cuando la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro y en las fases, y se dice que no es simultáneo cuando la conexión se establece antes. Asegurarse de que los requerimientos eléctricos descritos en la placa de la bomba coincidan con los valores de capacidad del suministro de energía. Las conexiones y protecciones eléctricas deben hacerse de acuerdo a los parámetros estipulados. El voltaje de trabajo está marcado en la placa de la bomba. Asegurarse de que el voltaje de la red de suministro esté acorde con el voltaje y la conexión interna de la bomba. Conectar la bomba a un circuito con tierra física, después conectar las fases de acuerdo al diagrama eléctrico de la placa de la bomba. Se debe conectar a tierra todos los equipos eléctricos. Esto se aplica a los equipos de la bomba, al elemento conductor y a cualquier equipo de monitoreo. Probar el conductor de la conexión a tierra para verificar que éste esté conectado correctamente. Es obligatoria la puesta a tierra del motor eléctrico conforme a la norma vigente en el país donde el producto será instalado. La bomba tiene un motor monofásico, protegido contra sobrecargas, usando un dispositivo térmico colocado en el devanado. Estos dispositivos poseen una elevada sensibilidad que garantizan la protección contra choques eléctricos. Los motores de un solo voltaje están equipados con protección térmica para protegerlos contra el sobrecalentamiento. Cada vez que se eleva la temperatura, la protección se abre, apagando el sistema. Después de aproximadamente 20 minutos, dependiendo del tipo de interruptor, el sistema se reactivará automáticamente. Distancia entre la bomba y el suministro eléctrico. En lo posible, hay que evitar que la electrobomba quede muy lejos de la fuente de suministro eléctrico. En la medida de que esta fuente esté a mayor distancia de la bomba, el cable debe ser de mayor calibre. De lo contrario, el voltaje se baja y la electrobomba trabaja de manera anormal, llegando incluso a dañarse severamente. En caso de que la bomba se instale en ambientes externos, el cable debe tener adecuado recubrimiento de caucho. Diagrama de conexiones. Esto lo podemos encontrar en la parte interior de la tapa hornea. A nuestra izquierda podemos observar la conexión a la red eléctrica usando presostatos y protección termomagnética.
Posteriormente vamos a ampliar en esos temas elementos y diagramas unifilares. Y la imagen de la derecha nos presenta la conexión a la red eléctrica, donde podemos observar el fase, neutro y tierra. Y por último tenemos la instalación en exteriores. Si la bomba se instala en el exterior, la instalación eléctrica debe realizarse de tal manera que no pueda introducirse agua en el interruptor y en todos los elementos de la instalación. Muy bien, ahora hablando sobre lo que son los componentes en las instalaciones eléctricas de las bombas. En esta parte se considera que habría un tanque subterráneo en el que sería el tanque de provisión. Siendo así, es importante que al menos una bomba esté en marcha, con el fin de mantener la presión constante. Si en algún momento el agua se agota en el tanque, debe pararse el equipo por completo, pues las bombas podrían dañarse. Esta función, tal como se ve, es fácil de implementar, pues todo se resume a saber cuándo hay agua o no en el tanque, y esto se puede hacer con un flotante eléctrico, que sería un switch on-off que se activa y desactiva con un determinado ángulo de flotación. Bien, primeramente podemos hablar de lo que es un interruptor automático, que también se le llama breaker de control. Estos por lo general tienen dos mecanismos de interrupción, cada uno diseñado para responder a un tipo diferente de falla. Tenemos lo que es la protección térmica. Esta desconecta el circuito cuando la corriente excede el valor nominal por un periodo determinado. Este mecanismo de interrupción permite corrientes por encima del valor nominal siempre y cuando su duración sea corta, lo cual es común en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, los motores eléctricos pueden consumir de 5 a 8 veces su corriente nominal durante el arranque, pero solamente por unos instantes. El otro tipo de protección que tienen es la protección magnética. Esta tiene una respuesta instantánea y está diseñada para desconectar fallas de gran magnitud, tal como un cortocircuito o una falla a tierra. Estas fallas siempre tienen representación de un problema al ocurrir, a diferencia del caso anterior. Por lo tanto, se debe desconectar el circuito lo más rápido posible. Cuando las especificaciones de un breaker indican tipo B, C o D, esta letra indica qué nivel de sobrecorriente activa la protección magnética. Así como se puede ver, los breakers tipo B tienen las corrientes de 3 a 5 veces el valor nominal. Los breakers tipo C se activan con corrientes de 5 a 10 veces la del valor nominal y los breakers tipo D corrientes de 10 a 20 veces el valor nominal. Bien, y luego tenemos lo que son las causas más comunes por las que se disparan los breakers termomagnéticos. Primero tenemos lo que son los circuitos sobrecargados. En términos simples, una sobrecarga ocurre cuando la corriente de un circuito excede el valor nominal más tiempo de lo normal. Esto dispara la protección térmica del breaker respectivo. También tenemos lo que son las fallas de cortocircuito. Esto ocurre al haber contacto entre un conductor vivo y un conductor neutro, provocando una corriente de docenas o cientos de veces superior al valor nominal. En este caso, la protección magnética se activa para desconectar la falla lo más rápido posible. Tenemos también lo que son las fallas a tierra. A diferencia de un cortocircuito, una falla a tierra ocurre cuando una línea viva hace contacto con una superficie conductora que no es parte del circuito. Así como en un cortocircuito, la corriente puede llegar a ser muy alta en este caso, y por lo tanto la falla se desconecta en forma inmediata, al activarse la protección magnética. Y finalmente puede ser una falla por selección incorrecta de breaker. Tal como se explicó anteriormente, es posible que se haya instalado un breaker inadecuado para la aplicación. Equipos tales como motores eléctricos, luminarias, consumen picos de corrientes que son muy breves para disparar la protección térmica, pero capaces de disparar la protección magnética si el tipo breaker no es adecuado. Y eso se refiere a la clasificación B, C o D que se mencionó anteriormente. Bien, ahora hablaré un poco sobre lo que son los presostatos. Estos presostatos, también conocidos como interruptores de presión,
son sistemas diseñados para abrir o cerrar el circuito eléctrico, dependiendo de la presión generada por la bomba. Es una especie de regulador de presión para mantener el control automático del funcionamiento de bombas de agua, electrobombas, etc. Mientras existe un consumo de agua, se mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado. Tenemos lo que es la conexión del presostato a la bomba, que normalmente pues los interruptores de presión vienen regulados de fábrica una presión de arranque de 1.5 bar. Estos se conectan automáticamente cuando los sensores detectan un nivel alto de presión y se detienen cuando la presión se estabiliza. La presión generada por la bomba debe ser como norma superior en 0.5 bar a la presión de regulación. Los interruptores se conectan automáticamente cuando detectan un nivel alto de presión y se detienen cuando se llega a un nivel correcto. Luego tenemos lo que es la regulación de los presostatos. Los presostatos actuales normalmente no requieren regulación manual, ya vienen regulados de fábrica de forma estándar. De todos modos, en función del modelo o por razones concretas, puede ser necesario ajustar las configuraciones del interruptor de presión de la bomba de agua. Bien, luego tenemos lo que son los relés. Los relés térmicos son aptos para proteger al motor contra pequeñas sobrecargas de cierta duración, como las producidas por encima de la nominal y por debajo de la corriente de rotor bloqueado. Ejemplo de ello lo encontramos cuando se ha excedido el desgaste de los rodamientos, lo que exige un ligero pero peligroso aumento de la corriente por encima de la nominal por un tiempo prolongado. El principio de funcionamiento de los relés térmicos se basa en el calor producido por el efecto Joule. Una corriente al pasar por un conductor para una corriente determinada puede dar lugar al calentamiento de ese mismo conductor, cuando por él circula una corriente que es mayor. El tiempo de calentamiento será más lento o rápido en función de la sobreintensidad que circula por ese conductor. Si con el calor que desprende el conductor se calienta un bimetal, este se curva, al tener diferentes coeficientes de dilatación y estar sólidamente unidos, así como se puede ver en el esquema. Al dilatarse uno o cualquiera de los bimetales por el efecto producido por una sobreintensidad, el dispositivo mecánico que aparece arriba, a la izquierda, cambia la posición del contacto, quedando enclavado tal como se representa en la figura de la derecha. Habrá que esperar a que ese bimetal se enfríe para que el contacto vuelva a su posición, pulsando S. En este momento se puede reiniciar esa maniobra de arranque. Luego tenemos lo que es el contactor. Este es el encargado de hacer los arranques y las paradas de las bombas. Son los switches de potencia en el sistema. Cuando a la bobina del contactor le llegue alimentación eléctrica del circuito, cerrará sus tres contactos si es trifásico y a la vez deja pasar las tres fases de corriente al mismo tiempo. Cuando la bobina no recibe alimentación, actúa como un interruptor de las tres fases. Hay contactores que montan uno o varios contactos auxiliares, que pueden ser normalmente abiertos, NA, y normalmente cerrados, NC. Esos contactos se destinan a diferentes cometidos como puede ser señalización, alarma, retroalimentaciones, etc. Y tenemos lo que son los pilotos de alarma de alta información. Estos se disparan en los casos necesarios para sus diferentes funciones. Pueden indicar un depósito lleno, vacío, y se usan para activar o desactivar la bomba. Finalmente tenemos lo que son las boyas, para los depósitos de provisión y de destino respectivamente. La boya en el depósito de provisión se usa para activar la alarma cuando se vacíe. Esto apaga la bomba. La boya en el depósito de destino se usa para determinar si se activa o se detiene la bomba, dependiendo si se encuentra lleno o vacío. El día de hoy me corresponde hablar un poco sobre los diagramas unifilares para los sistemas eléctricos de bomba. Decimos entonces que un diagrama unifilar es una representación gráfica de una instalación eléctrica o parte de ella, donde todos los conductores de cada circuito se representan con una sola línea. A continuación les mostraré un diagrama de potencia y un diagrama de control para un sistema
con un motor monofásico, seguido de otro diagrama de potencia y de control, pero en este caso para un motor trifásico. Estos dos tipos de diagramas son los principales en estas máquinas. Podemos ver entonces nuestro diagrama de potencia y alimentación de 120 voltios o de 220 voltios de corriente alterna, dependiendo de dónde vamos a instalar nuestra bomba. Esta es de tipo monofásico. A nuestra derecha podemos ver el esquema hecho en un programa llamado CAD-Simul, donde podemos ver los componentes básicos de este circuito. Aquí tenemos nuestro disyuntor QP, que físicamente es un breaker. Si seguimos bajando, encontraremos nuestro contactor KB, seguido de su relé térmico, y finalmente en la parte de abajo tenemos nuestro motor monofásico de corriente alterna. Aquí podemos ver las líneas de conexión. Tenemos nuestra fase, nuestro neutro y nuestro puesto a tierra. Podemos ver entonces la interconexión de nuestro sistema. Aquí observamos que la salida de nuestro breaker entra, valga la redundancia, por la entrada 1 de nuestro contactor. Luego la salida de este contactor se conecta con la entrada número 2 de nuestro contactor, aquí nuestro relé térmico. La salida 1 se conecta con la entrada número 2 de nuestro contactor. Luego este relé térmico va directamente a nuestra bomba. Luego esta salida número 6 se conecta también directamente a nuestra bomba. Como podemos ver, es una conexión bastante sencilla y no es muy difícil de aprender su conexión. Tenemos en imagen entonces nuestro diagrama de control con presostato con dos salidas normalmente cerradas. Se analizará el diagrama de control, que es el encargado de cerrar los interruptores de nuestro contactor KB, que es el que pone en marcha nuestra bomba. Tenemos entonces nuestro breaker de control, el interruptor rotativo. Aquí tenemos el presostato con su auxiliar de relé térmico normalmente cerrado. Tenemos el contactor de relé. Vamos a utilizar un contacto para activar aquí la alarma por presostato, que sería esta que tenemos acá. Tenemos nuestro contactor auxiliar normalmente cerrado del relé térmico. Este va al sensor de la boya del tanque. Este se comunica con este sensor del tanque de destino, y aquí nos dirigimos hacia la bobina del contactor, que se encuentra en paralelo, conectada en paralelo con un piloto de testigo. Este piloto de acá nos indicará cuando el tanque esté lleno, y este piloto de acá nos indicará cuando el tanque no tiene agua, o sea que esto nos sirve como una alarma. Bien, dando una breve explicación de cómo funciona el circuito, tenemos un presóstato con dos salidas normalmente cerradas. Tomaremos una salida normalmente cerrada que se vaya directamente al circuito de activación, pasa por toda esta rama y al final llega a la bobina de control, que se encuentra en paralelo con el piloto testigo, el cual nos indica, como muestra la figura, que el sistema está operando normalmente. En el caso de que este presóstato se abra, no hay una manera directa de marcar una alarma. Por esta razón utilizamos este relé, de forma que cuando la bobina se apague, se activará este piloto para simular que hay un problema con el presóstato o una obstrucción del circuito. Si nosotros activamos el breaker de control y el breaker de potencia y posteriormente activamos el switch, observaremos entonces que nuestra electrobomba está operando normalmente. Si el tanque se llena,
el interruptor de control de tanque de destino cambiará a salida normalmente abierta. Encenderá este piloto y nuestra electrobomba se apagará inmediatamente. Si nuestro tanque de provisión se queda sin agua, entonces este interruptor cambiará a normalmente abierto e indicará que hay una falta de agua. Este piloto encenderá y nuestra electrobomba parará. Aquí, como se mencionó antes, podemos ver que el presóstato está sin ninguna alarma y por tanto el contacto está cerrado y la bobina de relé está activa y el sistema funciona como podemos ver en la figura. Si nuestro relé térmico indica una falla, también cerrará este interruptor de nuestro relé. Este piloto se encenderá y de igual forma, como lo veníamos mencionando, nuestra electrobomba parará su operación. En esta figura podemos observar la conexión del circuito de control. Estos son todos los componentes que se mencionaron anteriormente y la forma de cómo van conectados en sus entradas y en la salida de los mismos. Tenemos aquí nuestro breaker de control o disyuntor, el interruptor, el presóstato con las dos salidas normalmente cerradas, nuestro relé, y estos son los testigos de alarma, los indicadores que nos van a indicar, si valga la redundancia, si hay algún problema en los relés. Este es nuestro testigo de alarma para el relé térmico. Tenemos nuestro testigo de alarma por falta de depósito de provisión de agua, son los que les mencionaba que se encienden si ocurre algún problema. Tenemos el testigo del tanque de destino de agua. Esto sería básicamente la conexión de nuestro circuito. En la presente diapositiva podemos ver un diagrama con presóstato con un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Se considera mejor que el explicado anteriormente porque evita el uso de un relé para obtener la alarma del presóstato por presóstato. Todas estas simulaciones las podemos visualizar de una mejor manera en el programa KDSIM. Aquí podemos ver un contacto normalmente abierto del relé térmico que se activará en caso de una emergencia. Tenemos en la salida normalmente abierta un piloto de alarma que se activará en caso el presóstato se active. En esta salida normalmente cerrada se dirige hacia nuestro contacto del relé, hacia nuestro contacto normalmente cerrado de nuestro relé térmico, que tiene punto común con este contacto de la boya o del tanque de operación, que si este tanque se encuentra lleno, pues entonces nuestro interruptor tendrá contacto con la salida normalmente cerrada. Si nuestro tanque está vacío, pues entonces nuestro interruptor cambiará esta posición y encenderá este piloto. Caso contrario, pues entonces seguirá con este trayecto donde encontraremos este contacto normalmente abierto del tanque de destino, que si él está vacío, pues entonces estará en esta posición y nuestra bobina entonces estará energizada y encenderá este piloto. Por lo tanto, nuestro motor monofásico trabajará normalmente. Este sería básicamente el funcionamiento de este sistema. Aquí podemos ver la conexión ya en físico del diagrama con el presóstato de la salida normalmente abierta y normalmente cerrada. Como podemos observar, a diferencia del anterior diagrama, no tenemos el relé y las conexiones básicamente serían las mismas. Tenemos los testigos de alarma del presóstato, va directamente al breaker de control, está conectado. Tenemos aquí
nuestras boyas de destino y nuestra boya de provisión. Esta es la que mencionaba. Esta boya de provisión, si está llena, pues entonces este piloto estará apagado. Caso contrario, si esta se vacía, pues entonces este testigo de alarma se encenderá. Tenemos nuestra boya del depósito de destino, que es hacia donde queremos transportar nuestro fluido. Entonces en este caso, si está vacía, nuestro motor operará normalmente. Cuando se llena, pues entonces encenderá este testigo de alarma y parará nuestro motor. Podemos decir adicionalmente que este suministro monofásico conectado con un motor eléctrico de corriente alterna no produce un campo magnético giratorio. Por eso entonces los motores monofásicos necesitan circuitos adicionales para su arranque y también son poco usuales para potencias por encima de los 10 kilovatios. A continuación hablaré del sistema trifásico. Por lo general, este tipo de bomba trifásica genera mucho mayor potencia y posee un mayor caudal de bombeo que el sistema monofásico, pero tiene un control bastante similar a dicho sistema monofásico. Los accesorios son tenemos este interruptor tripolar, igual tendremos un contactor y el relé térmico y por supuesto nuestra electrobomba. Como podemos ver, la conexión todas en la entrada del contactor, las salidas de nuestro relé térmico van directo a la bomba. Aquí en el esquema eléctrico podemos ver las tres fases y nuestra puesta a tierra. Tenemos aquí nuestro disyuntor o el breaker, tenemos el contactor y nuestro relé térmico, y al final nuestra bomba de corriente alterna trifásica. Aquí tenemos un diagrama con presóstato con dos salidas NC. Podemos ver que aquí tenemos el vigilante de tensión que se alimenta de la entrada de potencia que llega al breaker de potencia. Tenemos un piloto de alarma de vigilante de tensión que se activará cuando la red está en problemas, y tenemos el interruptor de activación. Tenemos nuestro auxiliar de relé térmico normalmente cerrado. Si este se activa, pues entonces se apagará la bomba. Tenemos la boya del tanque de provisión, la boya del tanque de destino. Básicamente, como podemos ver, este diagrama es bastante similar al diagrama monofásico, con la diferencia principal de que radica en el uso de este vigilante de tensión, el cual se ocupa como control o protección debido a los altos voltajes que se están generando en este motor trifásico. Por último, podemos ver la conexión del diagrama con dos salidas NC. Tenemos aquí nuestro vigilante de tensión y pues los demás componentes son los que se explicaron anteriormente para los sistemas monofásicos. Con esto damos como finalizado nuestro tema del sistema eléctrico de la bomba. Muchas gracias por su atención. Tengan muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Carlos Marcelo López y junto con mis compañeros inscritos en la asignatura de máquinas hidráulicas, el día de hoy nos corresponde hablar un poco acerca sobre los ventiladores, lo que es su clasificación. Posteriormente mi compañero Urbina hablará un poco de las aplicaciones y finalmente algunos criterios para la selección de los mismos. Bien, entonces decimos que los ventiladores se utilizan para incrementar la presión y provocar un flujo de aire y otros gases en un sistema. Podemos decir que es una bomba de gas en vez de líquido si consideramos que este gas presenta una variación pequeña de presión. Entonces diremos que ese gas es incompresible, y a su paso por la máquina la teoría y funcionamiento del gas será idéntica al de una bomba que opera con un líquido. Caso contrario, es decir, si el gas se considera compresible, la máquina
recibe el nombre de turbocompresor o máquina térmica. Tenemos un límite convencional para un cambio de presión que separa un ventilador de un turbocompresor. Entonces podemos establecer que para ventiladores de poca potencia, o sea de poca calidad, tenemos para un cambio de presión menor a 100 milibares hablaremos de un ventilador, y para un cambio de presión mayor a 100 milibares hablaremos de un turbocompresor. Para ventiladores modernos de alta calidad y elevada potencia, entonces tenemos un límite con un cambio de presión menor a 30 milibares, se trata de un ventilador, y para un cambio de presión de 30 milibares hablaremos de un turbocompresor. También podemos clasificar los ventiladores según la dirección del flujo en el rodete, en centrífugos, diagonales o semiaxiales y axiales. Entonces dentro de cada grupo el tipo de ventilador queda definido por el NS, y podemos utilizar la variación de la forma del rodete como el visto anteriormente en las bombas. Tenemos entonces en imagen los distintos tipos de rodete que presentan los ventiladores para ciertos intervalos de NS, los cuales se clasifican en radiales lentas, radiales normales, radiales rápidas, diagonales y axiales. Atendiendo a la clasificación según la dirección de flujo, tenemos los ventiladores centrífugos radiales. Este tipo de ventiladores lo identificamos con facilidad por su carcasa en forma de caracol, la cual se conoce también como voluta. En la figura 1432 podemos ver de mejor manera esto. El fluido ingresa entonces de manera axial a través de la parte central hueca de la bomba e inmediatamente se encuentra con los álabes rotatorios. Este fluido experimenta un cambio en su cantidad de movimiento y este sale del rotor después de ganar tanto velocidad como presión cuando es lanzado radialmente a su eje. Entonces inmediatamente sale hacia la voluta, la cual es un difusor en forma de caracol cuyo objetivo tiene que desacelerar el movimiento rápido del fluido que abandona el rotor. Entonces, debido a esta disminución de velocidad, el fluido gana aún más presión, y otro de los objetivos de esta voluta también es dirigir todo el volumen del fluido hacia una salida común. Además, existen tres tipos de bombas centrífugas que justifican un análisis con base en la geometría de los álabes. Tenemos álabes inclinados hacia atrás, álabes radiales y álabes inclinados en el sentido de giro o álabes inclinados hacia adelante. Como podemos ver en imagen, si hacemos un corte transversal de nuestro ventilador, podemos observar las características geométricas que mencionábamos anteriormente. En pantalla tenemos los álabes inclinados hacia atrás con un ángulo de salida beta 2 menor a 90 grados y los álabes radiales con un ángulo beta 2 igual a 90 grados, también denominados álabes rectos. Entonces podemos decir que para nuestro primer caso con álabes inclinados hacia atrás son el tipo más común y generan una eficiencia muy alta, alrededor del 90%, porque el fluido pasa por los pasajes de los álabes con la mínima cantidad de giros. Algunos tienen forma curvilínea
lo cual produce una operación similar pero con una mayor eficiencia. El incremento de presión es intermedio comparado con los otros dos tipos de álabes. Cuando el rotor gira y el aire ha ingresado a los álabes, entonces el aire tiende a salir paralelo al aspa y a lo largo del vector V sub B. Para nuestro segundo caso, con álabes radiales, tienen una característica geométrica mucho más sencilla que la anterior, y de los tres tipos genera el incremento de presión más grande. Además, tiene muchas aplicaciones en la industria porque suministran grandes volúmenes de aire a presiones moderadas, con características geométricas más sencillas, como se mencionó anteriormente. Este tipo de álabes además se utilizan para impulsar aire o gases sucios a elevada temperatura. Finalmente, según las características geométricas del rotor de un ventilador centrífugo, tenemos los álabes inclinados en el sentido de giro. Este tipo es poco frecuente y presenta un bajo nivel de ruido. Por lo general, este tipo de rotor presenta un número entre 48 a 60 álabes. Es de bajo rendimiento, cerca de un 65 a 75% máximo, y son fácilmente reemplazados por ventiladores axiales modernos. Además, producen una velocidad mayor debido a que las componentes de los vectores están más cercanos en la misma dirección. La otra clasificación según la dirección de flujo son los ventiladores helicoidales o axiales. En este tipo se da cuando el aire o gas entra y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela a su eje. En los ventiladores axiales, el aire es impulsado por una hélice dotada de un gran número variable de álabes o palas que se encuentran ancladas al núcleo o el cubo, como podemos ver en la figura, que es el elemento que transmite la energía del eje, que es controlado eléctricamente, hacia los álabes. Decimos también que este tipo de ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una relativamente baja presión. Así pues, utilizaremos bien sea trasegando aire de forma libre o en instalaciones en las que hay poca pérdida de carga. Finalmente, siguiendo la clasificación según la dirección de flujo, tenemos los ventiladores tangenciales. Se le llama ventilador tangencial a todo ventilador en el que el flujo de aire sale en la dirección a su eje. También una clasificación atendiendo a la presión, tenemos los ventiladores de baja presión, que son aquellos que alcanzan los 70 pascales. Estos suelen ser centrífugos y se ven generalmente en instalaciones de climatización. Tenemos ventiladores de media presión. Estos se encuentran entre los 70 pascales y 3 kilopascales y pueden ser de tipo centrífugos o axiales. Finalmente tenemos ventiladores de alta presión. Estos alcanzan valores superiores a los 3 kilopascales y suelen ser de tipo centrífugo también, con rodetes estrechos y de gran tamaño. De las últimas clasificaciones que hablaré serán atendiendo a las condiciones de funcionamiento. Tenemos los ventiladores tipo estándar,
que transportan aire sin cargas importantes de contaminantes, humedad, polvo o partículas agresivas, y también expulsan gases a temperaturas máximas de 40 grados. Tenemos los ventiladores espaciales, que es cuando el aire caliente, corrosivo, húmedo o para instalaciones en tejado o transporte neumático. Finalmente les hablaré sobre la clasificación al sistema de accionamiento. Tenemos ventilador de accionamiento por transmisión. Este se da mediante correas o poleas para separar el motor de la corriente de aire. Y por último tenemos los ventiladores de accionamiento directo, que es cuando el motor tiene eje común con el rotor. Ahora mi compañero procederá a explicarles algunas aplicaciones en las cuales podemos encontrar los ventiladores. Muy bien, ahora hablando sobre las aplicaciones, se tienen los sistemas de ventilación por extracción. Estos pueden estar constituidos con ventiladores de hélice, axiales de tubo, axiales de ala de esquía, centrífugos, y también incluyen el equipo auxiliar, los serpentines para enfriamiento y calentamiento, compuertas, lumbreras, etc. A continuación diré algunas de las aplicaciones más generales de esta forma. Muy bien, entonces tenemos la instalación de los sistemas de extracción. El método más sencillo para extraer los vapores y el calor de un recinto es montar un ventilador extractor en una ventana o en un muro. Estos ventiladores son dotados de accesorios que les permiten cumplir con los códigos de seguridad necesarios por la planta para dar cumplimiento a las disposiciones oficiales. Considerando el volumen de aire que se puede remover con estos ventiladores, es el menos costoso y el que tiene a su vez bajo costo de mantenimiento, a la vez que es muy efectivo. Una extensión del sistema descrito es la instalación de ventiladores extractores en lumbreras instaladas en el techo, siendo su tamaño y localización función del calor y de las condiciones de operación fabriles determinantes. La ventilación para la eliminación de vapores, polvos, se efectúa mediante sistemas de conductos de evacuación de varios tipos, dependiendo de las circunstancias inherentes a cada caso en particular. Los sistemas específicos de extracción varían desde unidades de un solo ventilador y de una sola campana hasta sistemas de conductos muy complejos. Ejemplos de extractores de una campana son los de casetas y las campanas de figones, extracción en la soldadura de plomo estaño, etc. Bien, ahora hablando de los ventiladores de techo. Estos en la ventilación general de una planta pueden ser de dos tipos. Tenemos los ventiladores motorizados y también están los que funcionan por gravedad, como el esquema de abajo. Estos dependen de la velocidad del viento que sople sobre ellos, su altura sobre el nivel del suelo y la diferencia de temperaturas entre el suelo y el techo. Ambos ventiladores funcionan bien en donde se experimenta un calor fuerte y en donde el viento sopla a gran velocidad, pero se hallan sujetos a las condiciones externas climatológicas, sobre las que el operador no tiene ningún control. Los ventiladores de techo motorizados, aunque en general se emplean con propósitos de extracción, también se construyen para sistemas de admisión del aire y se controlan sin tener en cuenta las condiciones externas climatológicas. Para las plantas industriales se proporcionan ventiladores tipo hélice o de tipo axial en tubo, debido a sus altas velocidades de descarga o de movimiento del aire. Algunos fabricantes de equipos pueden efectuar adaptaciones especiales, empleando ventiladores reversibles para hacer entrar o salir el aire de una planta, a través de las lumbreras y en ciertas épocas del año. Bien, ahora hablando sobre los ventiladores en las torres de refrigeración y en los intercambiadores de calor. Para el enfriamiento en ambos dispositivos se emplean ventiladores grandes. Generalmente son de tipo hélice y mueven grandes volúmenes de aire a bajas presiones estáticas. En las de refrigeración más pequeñas, los ventiladores para el acondicionamiento del aire
Tienen diámetros entre 70 centímetros y 4 metros y son frecuentemente hechos de aluminio o de acero inoxidable, monel, plástico, madera, entre otros materiales. Un detalle muy importante y el más característico es que el mantenimiento de una torre de refrigeración es extremo, ya que tiene que estar operativa durante las 24 horas del día y también el vapor de agua causa erosión y corrosión sobre las aspas. Bien, otra clase de explosivos. En estos se requiere de un equipo especial, necesitándose motores eléctricos a prueba de chispas y explosiones según corresponda. Tienen que llevar expresamente una placa que garantice que puedan realizar esa función. Primeramente, hablando sobre los motores a prueba de explosiones, se pueden usar en ciertas situaciones. Los casos en que fluyen gasolinas y petróleo, gases, plantas de lavanderías y tintorerías, fábricas de pinturas y barnices, plantas gasificadoras y plantas químicas, donde el gas del que se trate no sea más peligroso que la gasolina y que el vapor que los solventes de las latas que se usen. Estos también se producen polvos de carbón, así como situaciones no conocidas, como lo puede ser el acetileno, hidrógeno, éter, etc. Muy bien, luego tenemos lo que son los motores a prueba de chispas. Estos son más específicos y se utilizan en condiciones peligrosas para evitar posibles explosiones que se puedan metales ferrosos o al golpearse un metal ferroso contra el otro. Los materiales que no producen chispas y que se pueden usar en los motores son el aluminio, el cobre, el latón y el monel. Estos ventiladores centrífugos usualmente están equipados con placas de flotamiento, que los previsores son de aluminio latón mencionado anteriormente. Los equipos ventiladores deben colocarse tan cerca de las fuentes de gases o de materiales explosivos como sea posible. Es para evitar que el material se esparza por toda la planta. Hay que tener cuidado de asegurarse que los condensados de los gases se burlen de los conductos, utilizando frecuentemente compuertas con pistones fusibles para cerrar o abrir el sistema en caso de algún incendio. Muy bien, ahora hablando un poco sobre lo que es el tiro natural o tiro. Esto es muy importante de mencionar, ya que depende de la aplicación que se tenga del ventilador, si es como este factor tomará importancia. Aquí la característica del ventilador estará en función de la instalación que se tenga a su alrededor. De esta forma se supone en el análisis general que se tiene aire que se toma del conducto de cola de una caldera y se envía a través de una chimenea a la atmósfera, como se muestra en el esquema. Entonces, lo que se hace es que, dado que se puede ver que el salto de presión está en unas condiciones de entrada, presión 1, velocidad 1, así como las condiciones de salida, presión 2, velocidad 2, entonces se busca que quede en aire atmosférico, así como de la altura de la chimenea. Aquí también se toma en cuenta que existen pérdidas de presión en el interior del ventilador, que es lo que se conoce como delta P 1,2, así como las pérdidas que se generan de presión en la chimenea, que serán las deltas, que será la delta P 2,3. Aquí se considera que la altura de la chimenea es considerablemente grande. Por eso, la presión que se tiene a la altura de la chimenea no es la misma presión atmosférica del suelo, que se observa. De la misma forma, se deja la presión 2 en función de la presión que se tiene en la cima de la chimenea. Recordando que en el interior de la caldera y en la chimenea se tiene la densidad del gas que esté circulando, el cual sería ρg, y también se tiene la densidad del aire atmosférico que estaría afuera de la chimenea y se conocería como ρA. Siendo ambos eh, vales, entonces se considera también dejar la expresión 1 y 3 en función de la atmosférica en el suelo, así como en función de la altura. Haciendo
los determinados arreglos y considerando que la velocidad afuera del ventilador y el arrastre de la chimenea serían los mismos que en la cima de la chimenea, se tiene entonces esa expresión que es el salto de presión que se tiene en el ventilador en función de la presión encima de la chimenea relativa, la presión antes del ventilador relativa, y circula el gas a las antes antes del ventilador en función también de la densidad del aire y del gas del interior, y considerando las pérdidas que se generan dentro del ventilador y dentro de la chimenea. Estas serían la sumatoria de los delta P. Lo más importante de esta expresión es el término ρA menos ρg, gravedad por altura de la chimenea. Este término es el tiro natural o el autotiro, y es en el que se enfoca este estudio de posibilidades. Si la densidad del aire es igual que la densidad del gas, entonces el autotiro es nulo. Si la densidad del aire es mayor que la densidad del gas, entonces el autotiro es positivo y la altura del autotiro es nulo. Y finalmente, si la altura del aire es menor que la altura del gas, entonces la altura queda correspondiente al autotiro nulo. Teniendo estos tres casos, es importante tomarlos en cuenta a la hora de tener una instalación de un ventilador que tenga un arreglo como el que se explicó anteriormente. Selección de ventiladores. La selección de un ventilador consiste en elegir aquel que satisfaga los siguientes requisitos: caudal, presión con la que debe circular el aire, temperatura de operación, altitud de la instalación, tamaño del ventilador, número de revoluciones a las que debe girar el rotor, potencia que debe ser entregada a su eje, rendimiento con el que funciona, disposición de la transmisión, ruido generado, etc. Los fabricantes de los ventiladores proporcionan la información necesaria para realizar una correcta selección. Todos los ventiladores que entre sí poseen medidas proporcionales, o sea que son semejantes, pertenecen a una misma serie. Curva característica del sistema de conductos. Como resultado final del cálculo de un sistema de conductos, se obtiene el caudal total de aspiración que circula por el mismo y la presión requerida por el sistema. La presión se puede indicar como la presión total del ventilador expresada en altura de columna de agua, o como la presión estática del ventilador, también expresada en altura de columna de agua. Podemos observar las funciones que representan la presión total del ventilador y la presión estática del ventilador. La curva característica de conducto es la representación gráfica de la presión requerida en función del caudal que circula por dicho sistema. Como sabemos que la pérdida de presión es proporcional al cuadrado del caudal, tenemos las siguientes expresiones.
Curva característica del ventilador. Para un ventilador de tamaño dado, la presión desarrollada por el ventilador, expresada como presión total o como presión estática, se representa en función del caudal. Pero en este caso se indican distintas curvas. Altura caudal, cada una correspondiente a su vez a un número de revoluciones por minuto del rotor. De las distintas curvas posibles, una sola intercepta la curva característica del sistema en el punto de funcionamiento A. Por lo tanto, el ventilador de tamaño dado solo puede funcionar a un número de revoluciones por minuto, tal que la curva pase por el punto de funcionamiento A requerido por el sistema. Para otros tamaños de los ventiladores, las curvas pasarán por el mismo punto A cuando los rotores giren a distintos números de revoluciones por minuto. Al respecto, se comenta que las distintas velocidades de giro se logran transmitiendo el movimiento del motor eléctrico al eje del ventilador por medio de correas montadas sobre poleas que están colocadas en el eje del motor eléctrico y en el eje del ventilador. Según sea la relación entre los diámetros de esas poleas, se obtendrán distintas velocidades de giro del eje del ventilador. También se puede realizar un acopio directo entre el motor eléctrico y el ventilador, pero en ese caso la velocidad depende del número de polos del primero y no se obtiene de la misma gama amplia de velocidades. En el mismo gráfico se puede además representar las curvas correspondientes al consumo de potencia y al rendimiento, siempre en función del caudal. Algunos fabricantes dan a conocer el funcionamiento de los ventiladores mediante sus curvas características. Tablas con las características de los ventiladores. También los fabricantes suelen presentar la información referida a los ventiladores mediante una serie de tablas en las que se indican el tamaño de estos, el caudal y la presión requeridos por el sistema, y a partir de estos datos se obtiene la velocidad de giro y la potencia consumida. En las tablas se indican, como ya se ha dicho, la caída de presión total con la caída de presión estática del ventilador, expresadas en milímetros o pulgadas de columna de agua, o también se suelen expresar las expresiones en pascales. Rendimiento con el que trabaja el ventilador. Una vez obtenidas las características básicas del ventilador, se debe calcular el rendimiento con el que trabaja. El rendimiento se define como el cociente entre la potencia que entrega el ventilador al aire dividida por la potencia que el ventilador recibe en su eje, ambas expresadas en las mismas unidades. La potencia que recibe el ventilador en su eje se obtiene de los datos de funcionamiento previstos por los fabricantes y depende del tamaño del ventilador seleccionado para una situación determinada.